Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que la luz del Dios Todopoderoso resplandezca sobre tu vida, te ilumine, traiga toda la claridad necesaria y puedas tomar decisiones en Él, llenas de sabiduría, de prudencia y de inteligencia. Y que de una u otra manera eso se refleje en tu bienestar, en tu prosperidad. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. La palabra de Dios dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Que Dios bendiga su gran, maravillosa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, encontramos aquí en Derbe, o en Listra, perdón, eh, a un, a un joven llamado Timoteo. Timoteo fue el pastor por excelencia de, de Éfeso, de lo que hoy se llama Turquía. Sí, junto con Tito también fueron pastores de esta vasta región maravillosa a quienes Pablo le escribe la carta de Éfeso y la carta a Galacia, entre otras tantas cartas que Pablo escribiera. Timoteo, el joven pastor de Éfeso. Sí, la Biblia nos dice que era discípulo de Jesús, que era hijo de una mujer judía. Sí, su madre se llamaba Eunice, perdón, y su abuela se llamaba Loida. Ambas eran judías, que se convirtieron a Cristo. Su padre, se infiere por la forma de redactar el texto, que era griego, pero no era realmente convertido a Cristo. Este hombre, este joven se unió a Silas y a Pablo para ir a predicar el mensaje junto con Pablo. Y sabe, lo maravilloso de esto es que en Timoteo había una gran disyuntiva. Era alguien que había crecido, que había sido criado, mm, mm, eh, digámoslo así, bajo dos aguas. Sí, una, un agua dulce, digámoslo así, la ley por parte de su madre, y un agua salobre, es decir, bajo tradiciones griegas, bajo tradiciones romanas, bajo tradiciones de idolatría. Sí, tenía estas dos vertientes en él, pero ¿cuál primaría más? En su disyuntiva tendría que elegir qué camino seguir, a cuál de las tradiciones obedecer. Obedecer a las tradiciones paganas. Bueno, él no la entendería al comienzo como pagana, era algo normal. Él, tal como su padre, debería adorar a Artemisa o simplemente adorar al verdadero Dios. Sabe, la influencia, la buena influencia de los padres puede inclinar el corazón de los hijos a lo correcto. Así de sencillo. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 nos dice:
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿en qué camino hay que instruir al niño? En el camino, en esta senda, en este camino, en el camino trazado por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Sabe? Y el trabajo de Eunice, el trabajo de Loida, fueron tan insistentes, fue tan laborioso, que Timoteo termina inclinándose en lugar de adorar a Artemisa, en lugar de adorar al panteón de los dioses griegos. Timoteo termina inclinándose por adorar al Dios verdadero y conocer al Hijo de Dios. Pero esto es producto de la influencia de una madre, de una abuela. Pero esta influencia no era una influencia meramente de palabra, no era una influencia ritual o litúrgica como suele suceder. Esta era una influencia testimonial, porque la mejor forma de influenciar a nuestros niños, a nuestros hijos, es dándoles un verdadero testimonio de fe y de obediencia a la palabra. ¿Por qué tus hijos no quieren saber de las cosas de Dios? ¿Por qué a tus hijos les parece aburrido ir a la iglesia? Te lo voy a decir muy sencillo. Es porque no eres coherente en tu praxis de fe. Es porque hablas mucho de Dios, pero poco haces de Dios. Es que no hay relación realmente entre lo que dices de Dios y lo que haces. No solamente en diferentes escenarios, sino específicamente en tu casa. Yo me imagino a Eunice y a Loida, madre y abuela de Timoteo, cultivando a este niño no solamente con palabras, no solamente con la Torá, no solamente con la ley, no solamente con los profetas, con los salmos, no, también, no, también mostrándole que esos salmos, que esa Torá, que esa palabra de los profetas la estaban realizando en sus vidas. Timoteo pudo ver coherencia. Bueno, la que no viera posiblemente en su padre griego. Qué importante esto, porque Timoteo no llega a la fe simplemente por llegar. No llega como aquel que a última hora le iluminó el Espíritu Santo. No, es producto de un trabajo en casa. Es producto de una orientación sana en el hogar. Es producto del testimonio vivo, real y eficaz de su abuela y de su mamá. Sí, esta es la realidad. Bueno, esto debería estarlo compartiendo en la carta que Pablo, en las cartas que Pablo le envía a Timoteo. Pero déjeme decirle que este hombre desarrolla una fe tan profunda, tan grande, llena de tanta convicción, que termina siendo, más allá de ser el pastor de Turquía, porque fue el pastor de Turquía. Éfeso es Turquía. Termina siendo martirizado por causa de la fe, por causa de la fe en Jesús. Sí, mis amados, dicen los anales, que en Éfeso, en Turquía, había un templo a Artemisa. Sí, y que este pueblo tremendamente adoraba
a la diosa Artemisa, y esta adoración tenía que ver con la inmoralidad sexual, a lo cual vehementemente se opuso Timoteo. Aún más, alguna vez en el festival, se cree que en el festival, en honor a Dionisio, llamado este festival Catagogión, iban en su procesión, llevaban a su diosa en andas, como se suele pasar a esa diosa falsa por las calles de las ciudades. Óigalo bien, la llevaban y él salió a confrontarlos y a reprenderles, porque no estaban haciendo bien, porque estaban adorando a un demonio, porque no estaban adorando a Dios. Y ellos, toda la multitud, se fue contra Timoteo. Lo apalearon hasta darle muerte. Qué tremendo esto. Un niño que nació en la fe, esa fe evoluciona, se convierte en pastor y confronta a una nación, a un pueblo, con el mensaje de Dios. Y ya viejo, anciano, hacia el año 97, es apaleado, muere por causa del testimonio, por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa del nombre que es sobre todo nombre. Timoteo, sí, óigalo bien, el hombre que no tenía que circuncidarse, no tenía que hacerlo. Óigalo bien, se circuncidó para que no fuera estorbo alguno para su ministerio. Fue guiado y instruido por Pablo. Sí, óigalo bien. Y se hizo un hombre poderoso en las misiones, apoyando al lado del ministerio de Pablo. Y ojo, siguiendo la ruta doctrinal de los santos apóstoles. Porque esto es importante. Hoy vemos hombres y mujeres que no quieren sujetarse a ninguna autoridad. Lo que no saben es que están trazando, están cavando el lugar de su fracaso, el lugar de su derrota. Timoteo siguió fielmente la doctrina, no se apartó para nada, y fue su pasión tan grande, tan fuerte, por esta enseñanza y por esta doctrina, por este camino, que entregó su vida, que pagó con su propia vida el precio de caminar con Jesús. Yo quiero insistirle en esto, mi amado, mi amada. Estos eran hombres que estaban convencidos de que al reino de los cielos se entraba solo con padecimientos. Aquí hay quienes creen que al reino de los cielos se entra entregando diezmos y ofrendas, o limosnas dirían otros. No, es con verdaderos sacrificios. Jesús lo dijo: el que no deja padre, madre, no es digno de mí. El que pone su mano en el arado y vuelve a mirar atrás, tampoco es digno de mí. Sí, el reino demanda realmente sacrificios. Óigalo bien, sacrificios de vida.
no sacrificios aparentes de devoción, no ritualidades. El cristianismo, el reino, demanda, exige, convoca a hombres, mujeres que realmente estén dispuestos a sacrificarlo todo por causa de Jesús. Hay gente que no sacrifica una hora de trabajo. Hay gente que no sacrifica una hora de sueño. Hay gente que no quiere sacrificar nada, pero quiere que Dios se lo dé todo. ¿Sabe? Estos hombres realmente creían en Jesús. Esta Loida y Eunice realmente creían en Jesús. Todos estos grandes hombres y grandes mujeres de la Biblia realmente creían. No tenían esa fe superflua que hay hoy. Esa fe virtual, esa fe que está en la nube, pero cuando es hora de aterrizarla, cuando es hora de realizarla, cuando es hora de materializar la fe, porque se puede materializar, se materializa. ¿Sabe? Ya no es tan firme esa fe. Que sepa usted educar a sus hijos en el camino de tal manera que se levanten, se erijan como grandes hombres del Señor, dispuestos a servir a Dios como grandes ministros del Señor, como obreros del reino. Que tenga usted esa fe suficiente para sacrificar por causa del Señor. Dios le bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.